Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino y gracias, Axel, pues por un libro que realmente, y tú lo dices, no sé si es en la introducción, más adelante, creo que es en la introducción, pues es una palabra que no te has inventado tú. El nazicomunismo es un tema que ya trató alguien que es tan reconocido entre nosotros los liberales como Hayek, por ejemplo. Es decir, esta asociación, esta especie de relación gemelar, gemelos ideológicos que sostienes que son el nazismo y el fascismo, que de alguna manera lo tratas también profusamente, y el comunismo, pues es un tema que no es nuevo, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué te ha empujado a traer este tema ahora al siglo XXI, cuando ya ha pasado un cuarto del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a María del Pino, a la Fundación Rafael del Pino, a todas las personas que han hecho posible este evento y obviamente a los presentadores de lujo, amigos, Esperanza, Daniel y a ti, María, por aceptar conversar sobre un tema que parecería tal vez anacrónico porque estamos hablando de ideologías, ¿cierto?, que se manifiestan con toda su fuerza hace más de 100 años. Pero lo que me motivó a escribir este libro fueron varios factores. Punto uno, no logré nunca encontrar un trabajo que lo tratara de manera sistemática. Porque von Hayek, que si bien lo menciona, ¿no?, y además trata en Camino y Servidumbre, no lo hace de manera sistemática, integral y profunda. Y von Mises, que es el que más lo desarrolla, tampoco abarca todas las dimensiones que me parece que había que abarcarlo. Después está Hannah Arendt, pero me parece que ese trabajo no entra tampoco en la profundidad. Entonces, tienes muchas fuentes que saltan por distintos lados, pero ningún trabajo que lo había sintetizado y tratado de manera integral. Entonces, ese es un tema de interés histórico, punto uno. Pero punto dos, la alternativa marxista en América Latina, y yo diría incluso en España, sigue siendo políticamente viable. Y tú tienes, en el caso de Chile, cuando yo publico el libro en noviembre del año pasado, estábamos frente a una segunda vuelta electoral política en que una candidata era Janet Jara del Partido Comunista, que en su declaración de principios dice que es marxista-leninista. Y sacó un 40% prácticamente de los votos, un poco menos. Entonces, tú tienes, en el caso chileno, me pareció, por eso lo lancé a propósito antes, frente a José Antonio Cast, un partido que gobernó con el supuesto demócrata Gabriel Boric, que defendió abiertamente la dictadura venezolana y cubana y las elecciones que se robó Maduro hace poco. Lo defendió, el gobierno de Chile defendió las elecciones que se robó Maduro. El Partido Comunista, el partido más importante del gobierno. Tuviste a toda la izquierda latinoamericana defendiendo las elecciones que se robó Maduro. Y hubo gente que acá también las defendió en España. Hombre, Zapatero. ¿Ah? Bueno, Zapatero tiene algo más que defensas verbales, parece, con el régimen de Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Lo otro que muestro yo, datos ahí, María, en la introducción del libro, y esta fue una cuestión que también me despertó un artículo del profesor de Princeton, Peter Singer, que habla de cómo puede ser que tengamos un doble estándar tan grotesco cuando se trata del nazismo respecto del comunismo. Y él habla de que hay un bar de la KGB en Nueva York, donde tú puedes ir y están los mozos vestidos de agentes de básicamente la KGB soviética y todo lo más. Y él se pregunta, bueno, ¿por qué eso sería imposible con el nazismo? Y compara Hitler y Stalin, esos fueron igual de criminales. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y la popularidad del socialismo en las encuestas en Estados Unidos está creciendo, están en los niveles máximos de la historia desde que hay registro en Estados Unidos. El socialismo tiene la mejor prensa y el comunismo también. Entonces, esto no es un tema del pasado. Esto es un tema de hoy, y buena parte del capital político de la izquierda viene del hecho de que ellos se plantean como que los que en el pasado lucharon contra el nazismo y nos descalifican a todos fascistas. A los liberales clásicos, a todos nos han dicho fascistas acá. Claro. O sea, todos somos fascistas, y eso me tenía también un poco cansado, entonces yo dije, I will set the record straight, digámoslo en inglés, voy a explicar por qué esto es una falacia histórica. Y generó una indignación realmente brutal en la izquierda en América Latina. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, me salió a atacar en Twitter. Enhorabuena. Enhorabuena, porque gracias, presidente Petro, porque me ayudó a vender mucho más libros. Tuve una discusión de 10, 15 tweets donde él decía que yo estaba haciendo pura propaganda falsa y que no tenía idea de historia y todo eso. Y él no había ni leído el libro, obviamente. Después, el presidente Milei lo citó en una entrevista con André Oppenheimer, el libro.
El libro viene recomendado por María Corina Machado, que algo sabe de los efectos de dictadura socialista. Y la clase política e intelectual en Chile de izquierda, bueno, me atacó con mucha fuerza. Como le pasó a intelectuales anteriores, como Ernst Nolte, que es uno de los historiadores alemanes más He grandes. leído la polémica que te montaron. Ajá. Sí, bueno, fue muy fuerte. Entonces, la verdad es que si fuera tan irrelevante para los tiempos que corren, ellos no habrían reaccionado así. Claro. Y tengo una segunda pregunta antes de dar la palabra a Esperanza de Daniel, y es, ¿y no se enfadaron los nuevos fascistas o nazis? O sea, la otra parte contratante de la segunda parte, nadie dijo, oye, ¿cómo me estás comparando con el comunismo salvaje, etcétera, cuando muchos se definen anticomunistas? ¿Nadie dijo nada ahí? Claro. ¿Lo asumieron con alegría? Yo creo que muchos no se atrevieron. Tampoco es algo por ahora, al menos en América Latina, tan presente. Claro. Este libro se va a publicar en Estados Unidos en inglés igual, por Encounter Books, que es una muy buena editorial allá. Y sí, efectivamente les pega a ellos también, porque básicamente cuando tú entras a las raíces del fascismo, el fundamento epistemológico del nacionalsocialismo está en Marx, del nazismo. Lo dejas muy claro. Está en Marx, eso está clarísimo en el libro. Lo dejo. Y la visión fascista de la economía y del liberalismo, que, por ejemplo, expresaba Mussolini, está inspirada también en Marx en buena medida. Mussolini partió como marxista, miembro del Partido Socialista Italiano, altamente respetado por las élites intelectuales marxistas y comunistas en Italia. Y él era comunista hasta la Primera Guerra Mundial y de ahí rompe con varios de los elementos, pero nunca dejó de admirar a Marx. Llevaba a Mussolini un medallón de níquel con la cara de Karl Marx en el bolsillo como amuleto durante buena parte de su vida. Y en su ensayo de la doctrina del fascismo, que parece que no lo ha leído nadie de izquierda en el mundo, él dice, nosotros somos una reacción contra el liberalismo clásico, lo dice textual, porque creemos en el Estado antes que el individuo. Entonces, ¿quiénes son los fascistas, digamos? Los que defienden el Estado por sobre el individuo, no al revés. Entonces, todas esas cosas yo creo que pueden incomodar mucho a los que sienten simpatía por ese movimiento liberticida y colectivista. Pero nadie dijo nada. ¿Cómo No, lo yo no vosotros? Perdón. Sigue. Sí, no, yo no sentí una reacción fuerte desde esa perspectiva. Bien. Obviamente hay una diferencia que tengo que decir que es importante. El internacionalismo marxista versus el nacionalismo de este socialismo fascista, digamos, ¿no? Ese sí es un elemento que ideológicamente es distintivo en un caso y en el otro. Pero en todo lo demás, que son los 5 elementos que yo describo en el libro, es lo mismo. ¿Alguna opinión? ¿Tenéis algo que decir, Esperanza, Daniel, a todo lo que está diciendo? No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí me gustaría decir primero que para mí es un honor presentar el libro de Axel y luego que este libro pues verdaderamente es la demostración de la categoría intelectual de Axel. O sea, a ver que lo había apuntado. En las páginas que tiene 216 hay 590 citas bibliográficas a pie de página. ¿Qué quiere decir? Que son más de 200 obras que Axel demuestra que las ha leído y que se ha enterado a fondo de todo lo que dicen, nada menos. Y yo creo que hay detrás de este libro miles de horas de estudio, porque ahora estás de catedrático en Heidegger, ¿o dónde? No, ahora Unidos, estoy en la Adam Smith Center en Florida International University. Sí. Estuve en otra universidad en Chile, pero bueno, me retiré porque... sí. Yo creo que la tesis de este libro pues ya está expresada con rotundidad en el título cuando dice nazi-comunismo. ¿Por qué marxistas, leninistas y nazifascistas son gemelos ideológicos? Es que yo creo que eso es un fenómeno que se ve cada día, pues de luego en la política española. Aquí tenemos un gobierno que está con los comunistas, con los independentistas, con los herederos de ETA, filoterroristas, etcétera. Y no se te ocurra decir nada, pero los demás somos todos unos fascistas. Sí. Bueno, empezando por ti y por mí, claro. No, por supuesto. Y entonces yo creo que les va a doler muchísimo este libro, porque lo que pone de manifiesto es que la raíz es la misma y la doctrina es la misma. Anti-individualismo. El individuo les parece fatal, todo tiene que ser colectivo. Sí es. Sí, yo tuve unos rounds en televisión bastante intensos hace poco en Antena 3. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con un señor, ¿cómo se llama?, que está en el programa Espejo Público. No
me dejaba hablar el tipo. No, bueno. Yo le decía, ¿viste? Ustedes son los fascistas. ¿Quién era? ¿Quién? Pero, No lo sé, no estuve. no, pero es conocido, porque después me decían, sí, es conocido porque estaban defendiendo esta cosa de que Zapatero tiene todas estas joyas, ¿no? En su caja fuerte, entonces decían, no, pero esas joyas valen 30.000 euros y no cuestan plata. El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo. No sé quién era, No deja hablar. pero no me dejaba hablar el señor. Canosa. Tenía como barbita, no mucho pelo. No. Es que creo que lo entrevistaron. ¿Quién dices? Bolaños. No sé quién. Oh, Bolaños. Bolaños. Ya no me acuerdo. Ah, El Toni, periodista. no, El periodista. Ah, el periodista. Pues Pues catalán. no me dejaba hablar y entonces defendían eso y cuando empecé a hablar Estamos aquí pasando por todos los... empecé a hablar de eso se volvió loco y la verdad es que Sin leerlo, sin haberlo leído. lanzó con una diatriba impresionante en contra. Hmm. Estaba diciendo, tú vendes libros con propaganda barata, no sé qué. Bueno, así que tuve que defenderme y fueron bien intensos. Para mí es muy importante la diferencia entre la derecha nacionalista que puede haber en algunos países y el nazifascismo. Es muy importante, ¿por qué? Porque el comunismo no ha evolucionado. Lo único que ha hecho ha sido cooptar una serie de ideas o de principios o de propósitos que muchos defendemos. Pero para mí algo muy importante es ir a la raíz de todo eso. Cuando hablamos del nazismo, el ideólogo principal del nazismo es Alfred Rosenberg, ¿no? Alfred Rosenberg, en todo su ideario, es exactamente lo mismo que si lees a Antonio Gramsci. De hecho, yo hice el ejercicio de quitar lo que es el nombre de quien lo había escrito y la gente que lo leyó, ambos, Gramsci y Rosenberg, se encontraban con que estaban diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la pequeña diferencia? La pequeña diferencia es la de diferenciar la sociedad, uno, entre clases y el otro por país, estado, raza, pero básicamente es una diferenciación de grupos, quién está conmigo y quién está contra mí. Y es el odio absoluto a la iniciativa individual, con un elemento para mí esencial, que es el de tener una estrategia absoluta de poder. Tanto Rosenberg como Gramsci muestran una estrategia de poder. Se dan cuenta ambos que desde de los postulados políticos principales no van a ganar el poder. Entonces la manera de ganar el poder es la de eliminar al que piensa diferente, ¿no? La creación de un hombre nuevo, que es un elemento esencial del marxismo, es exactamente igual en el nazismo. Es la idea de que hay un ser que va a ser exactamente igual y que va a tener los mismos principios y los mismos objetivos y que la nación va a moverse. Para el comunismo va a ser, no va a haber necesidad de un Estado, porque como todo el mundo va a pensar lo mismo, y en el camino el Estado va matando y eliminando a todo el que piensa diferente. Y lo mismo ocurre con el nazismo. Pero para mí hay un elemento esencial, que es el del odio a los principios y valores de Occidente. Así es. El odio absoluto a cristianismo y judaísmo. Por eso no es ninguna casualidad que el comunismo y el nazismo utilicen una estrategia de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los dos, fijaos, comunismo y nazismo, siempre se unen al islamismo radical para ir contra los valores y principios y el sistema occidental. Y por supuesto su enemigo mayor es el Estado de Israel ahora mismo, ¿no? Y en aquella época los judíos y los católicos. Esto es muy importante porque se tiende, luego como se llama fascista a todo, como decías tú, es una manera también muy cómoda de, al llamar fascista a todo, por otro lado llamas progresista, por ejemplo, a tu candidata a presidenta. Claro. En Chile, yo me acuerdo estando en la televisión Chile que dice el candidato de ultraderecha y la candidata progresista. Anda, qué gracia. La candidata comunista
o comunista, que no lo niega en ningún caso, y el candidato de derecha. Pero fíjate lo que son las palabras. Entonces, para mí es muy importante recordar eso. La estrategia de poder del comunismo y la estrategia del poder del nazismo es exactamente la misma. Y la figura del líder mesiánico, como aquel en el que se permite que el individuo se refleje en el espejo de ese líder mesiánico, pero no puede hacer otra cosa. O sea, el ciudadano tiene que ser como Hitler, como Stalin, y por supuesto, si no, tiene que ser eliminado, ¿no? Es lo que decía nuestro común amigo Carlos Rodríguez Brown, que el Estado te mira a la cara y te dice yo soy tú. Claro, ¿no? claro. Pero volviendo al... gran parte de lo que estáis diciendo está en el libro, ¿no? Lo del hombre nuevo está al final, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque yo no lo sabía, Dani sí, pero yo no, que Marx había escrito esas poesías tremendas, de las que no quiero hablar porque me da muchísimo repelús. Pero hay que decirlo, No, para pero que es muy sepan. importante el satanista, ¿eh? Sí. Escribió poesías satánicas en las que no voy a entrar porque luego tengo que dormir por la noche. Pero sí quería volver al libro porque me parece muy interesante que lo estructuras en 5 puntos. Me llama la atención que unificas a los gemelos, que no es solamente el nazismo, insisto, que haces desglosas y desgranas cómo el fascismo también estaba de la manita, ya lo has dicho tú, del comunismo, y esta relación gemelar la basas en algo negativo, es decir, en el rechazo a la racionalidad, al racionalismo, y entonces tenemos el relativismo, en fin, el rechazo al individualismo, y entonces tenemos colectivismo, que ya también es otra plaga, el rechazo al capitalismo, los ricos son los culpables de todo, y entonces tenemos el socialismo, el rechazo al cristianismo, que mencionaba Dani, y el rechazo al humanismo, y ahí tenemos el antiluciferismo, ¿no? Y pensando, pues a mí una de las cosas que se me ocurrían es que varios de estos pilares que identificas como el ADN compartido, pues por ejemplo el anticapitalismo, el antiindividualismo, el anticapitalismo retórico, porque ellos critican desde su iPhone y desde su chalet o desde sus colegios privados para sus hijos y todas esas cosas, ¿no? Pero por lo menos es anticapitalismo retórico, el antiindividualismo, el antirracionalismo, son comunes a otras ideologías que son totalitarias, ¿no? Es decir, el anticristianismo no, pero por ejemplo Franco si era autoritario, si era colectivista, si era hiperprotector, no era un mesías porque era un señor militar que ejercía su mandato, no era ideólogo, que estábamos hablando antes Daniel y yo, pero el salazarismo, por ejemplo, los fascismos mediterráneos, o sea, a lo mejor podrías... No es una sugerencia porque ya bastante tienes con lo tuyo, que todavía que seguro que estás tratando algún libro o estudiando algo, pero se podría, a partir de estos 5 puntos, hacer una especie de mapa mental de dónde se colocan diferentes autoritarismos, ¿no? ¿Cómo ves esta idea? O sea, ¿te parece correcto que parte de estos pilares son comunes a otros autoritarismos que no se pueden comparar a lo mejor? Bueno, estoy pensando Pinochet, por supuesto, estoy dicho Franco por nuestra parte, Pinochet por la tuya. Por cierto, vuestra candidata era comunista, nosotros tenemos una vicepresidenta que ha prologado el manifiesto comunista. ¿Viste? No nos ganas, ¿no? Hay que mandarle el libro, entonces. Hay que mandarle el libro. Entonces, ¿no crees tú? A mí me gustan estos 5 pilares porque sí creo que se podría ver quién hace check en cuáles y quién no, y hacer una especie de genealogía de los autoritarismos antiliberales. Sí, yo distinguiría ahí el autoritarismo del totalitarismo. Sí. Y esto lo hace Hannah Arendt de manera muy clara. Por eso he dicho autoritarismo. Sí, por eso, tú tienes toda la razón en eso, para hacer la distinción. Y también hay un tema, Mussolini era un intelectual, de la misma manera que lo era Goebbels, de la misma manera que lo era Rosenberg, y Hitler es un pseudo-intelectual, pero se las daba de intelectual, y de la misma manera que lo era obviamente Marx, Engels y Lenin. Y lo que tú encuentras es que lo que fundan, y también Mussolini es muy claro en esto, son religiones políticas. Exactamente. Eso es. Y obviamente tú no tuviste eso en el caso de Pinochet en Chile. O sea, eso fue una cosa de Guerra Fría, un autoritarismo instrumental de un tiempo y después se transicionó a la democracia, pero no hubo un esfuerzo de destruir por completo la sociedad
occidental que existía en Chile para crear un orden nuevo a imagen y semejanza del líder mesiánico que venía a traer el fin de la historia. Esa es la Bueno, clave. sí había represión de todo. No, sí, pero- pero la represión... Es que Espera. hay una cosa que es muy importante diferenciar. Es muy importante diferenciar entre la autocracia, el nazismo, el comunismo, por una sencilla razón, que es la decisión mesiánica de crear un hombre nuevo. La idea de que un intelectual sabe exactamente qué es un líder, sabe exactamente qué es lo que tiene que ser todo el mundo. Por eso es tan diferente. Es muy diferente tener un régimen que puede no ser democrático, Singapur, a tener una dictadura comunista. Y la importancia y la diferencia entre una dictadura comunista y una dictadura autocrática, como las que estáis comentando, es que la primera no te la quitas ni con agua caliente. Exacto. Claro, Gran porque- diferencia. Sí, sí, sí. Sí, porque hay una ideología de concentración del poder total, pero en el caso de los nazis y de los comunistas, incluso van más allá que Mussolini mismo. Y esto lo dice Luciano Pellicani, que es un historiador italiano. El nivel de represión del régimen fascista de Mussolini fue mucho menor que el de los nazis y el de los comunistas, al punto de que tú no tienes la discusión de los campos de concentración y exterminio en el caso de Italia. Lo sé. Entonces, digamos, de manera sistemática. Sí hubo represión, sí hubo, Precisamente a lo que hubo me presos, refiero, hubo- a lo que todo me eso sí. refiero es, hay gradientes, es decir, si cogemos estos 5 Sí, sí, puntos sí. y podemos establecer gradientes y hacer como lo hacemos los economistas, ¿sabes? Un gráfico con puntos, estos están aquí, Tú lo puedes estos están graduar. aquí, estos están Sí, aquí. tú lo puedes graduar. Ahora, el asunto es que el mal que enfrentamos, porque esto es el bien versus el mal, ¿no? Que yo lo pienso así, por lo menos. Sobre todo cuando ustedes ven los 2 últimos capítulos, que son sobre el anticristianismo Sí, sí, se me lo he leído. o, digamos, gnosticismo de Sí. los nazis y de los marxistas, y además del antihumanismo o luciferismo de nazis y marxistas. ¿Y por qué luciferismo? Porque los comunistas, los marxistas, Marx, tenía una admiración increíble por la figura de Satanás y del ¿sí? demonio. Claro. Sí, Y sí, no, escribe, no sabía. escribe largos textos de poesía satánica donde él, a pesar de haber sido bautizado luterano y a pesar de haber sido un convencido cristiano en sus años de adolescencia y muy conocedor de los evangelios, Marx algo le pasa en el camino y empieza a escribir que él hace pactos con Satanás y que finalmente él gobernará, esto lo dice Marx, que él iba a gobernar sobre las ruinas del trono de quien está allá arriba y cosas de ese estilo. Pero además Bakunin, que era compañero de Marx de la Primera Internacional, después ellos se pelean, Bakunin tiene un texto donde él dice Lucifer es nuestro modelo, era un comunista anarquista. Y Lucifer es nuestro modelo porque él es el que nos invita a ver la verdad que Dios nos tiene prohibida, a desafiar y a llevar, y esto es muy importante, esto lo dice Engels. Engels dice, porque el marxismo es un plagio, yo lo digo ahí, del cristianismo en parte, por una perversión. Engels dice, nosotros los comunistas nos parecemos mucho a los cristianos primitivos, pero la diferencia es que los cristianos prometen el paraíso en el más allá y nosotros lo queremos construir aquí. Sí. Y eso es necesariamente, bueno, si tú lo ves en categoría teológica, obviamente el que pretende hacer un orden a su imagen y semejanza sobre la tierra es el demonio, en principio, Claro. ¿no? O rebelarse contra la creación divina para crear otro tipo de... Para crear otra cosa Sí. que es el hombre nuevo del que estaba Claro, y hablando. de ahí viene el hombre nuevo. Y tú Exacto. para crear el hombre nuevo, que es una obsesión que tienen nazis y comunistas, y lo citan en términos muy parecidos, hablan del hombre nuevo todo el rato, tienes que exterminar, eliminar y transformar completamente el que hay. Claro. Ese es el problema. Entonces Sí. no hay límite al poder y al genocidio y a la criminalidad, porque Está justificado todo. el terrorismo de Estado se convierte en el sistema de purificación. No es para contener al adversario político que te disputa el poder. No, eso es una consecuencia, pero es sobre todo un mecanismo depurador del orden social para liberarlo del pecado. Y eso el primero que lo parte es Robespierre en la Revolución Francesa, que es el precursor de todos estos. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, esa categoría profunda con la promesa de la utopía, porque los nazis tenían una propuesta utópica también, a final de que ellos iban a ganar supuestamente, es lo que le da el carácter, a mí me parece, más tremendo, luciferino a todo Es esto. tremendo. Pero Sí. fíjate que el marxismo de nuestra vicepresidenta y de tu candidata y probablemente el marxismo de otros lugares, no necesariamente de Occidente, es bastante diferente. Es decir, mantiene la semilla del mal, como quien dice, no, mantiene la semilla del mal, pero no llega a esos extremos. Entonces, Daniel ha puesto encima de la mesa cómo
el marxismo ha cooptado los fines o las banderas de otras facciones o de otros ámbitos como el feminismo de izquierda radical, el indigenismo, el no sé qué, y ha ido para ir sobreviviendo y extendiéndose. Y yo creo que eso es algo como que todos podemos ver porque estamos rodeados, ¿no? Pero la pregunta que os quiero mandar a los tres, ¿hasta qué punto la otra parte de los gemelos, ¿no?, que son el fascismo y el nazismo, dejando de lado, por supuesto, los grupos violentos que ponen bombas, que salen con la esvástica, etc., ¿hasta qué punto el fascismo y el nazismo han permeado también en el sistema democrático como ha hecho el comunismo, como ha hecho el marxismo, que para mí ha invadido no solamente los partidos comunistas, sino que invade también, de alguna manera, otros partidos, ¿no? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, Orbán habla claramente de la democracia iliberal y que pretende poner no un hombre nuevo, pero sí una sociedad diferente a la que hay, etcétera, etcétera? No es exactamente lo mismo que, por supuesto, el fascismo radical de Mussolini o el nazismo, afortunadamente, de Hitler, pero ¿cómo veis vosotros tres? Os lo pregunto a los tres, la deriva de este movimiento del otro gemelo que nos presenta Axel en el siglo XXI. Pues mi punto de vista es que la gran diferencia entre esos dos gemelos es que uno no existe y el otro está cada vez más vivo y cada vez visto con ojos más positivos. O sea, para nada tiene que ver Orbán con Hitler, para nada. Y en cambio, el socialismo del siglo XXI es el comunismo puro y duro. Y a mí lo que me aterroriza es que todos los centros de producción ideológica en España, todos, escuelas infantiles, colegios, institutos, universidades, productoras de radio, de cine y de televisión, editoriales, con la excepción de Deusto, gracias a Dios. Sí, hay otras editoriales también, ¿eh? Muy pocas, muy pocas. Igual los medios de comunicación, todo esto. Todos están convencidos de que lo verdaderamente bueno es el colectivismo, que es lo que tienen que hacer es defender la sanidad pública y esas cosas, porque el individuo les da terror. Eso es, por lo tanto, para mí no existe para nada el nazismo ahora. Y en cambio, el comunismo está cada vez mejor visto desde luego en España. La diferencia. La diferencia es bien sencilla. Orbán pierde las elecciones y se va. ¡Claro! Es que Orbán no tiene nada que ver con Hitler. Pinochet también. Está pasando en Perú. Mira lo que está pasando en Colombia. Mira lo que va a pasar en Colombia. En cuanto salgan las elecciones, etcétera. Esto es muy importante. ¿Y lo que va a pasar en España? Y lo que hizo Maduro con María Corina. Y lo que va a pasar en España con la ley de nietos, que no sé si lo sabéis. Pero vamos a tener 2,5 millones de ciudadanos nacionalizados españoles, porque como hay muchas colas en los consulados, pues no se les ha ocurrido nada mejor que externalizar. Fíjate que odian lo de privatizar, pero han privatizado ¿cómo se dice esto? La certificación. La cosa burocrática. ¿A quién creéis que se lo han dado? A Ineco, la empresa que contrató a Jessica para que le pagaran y no fuera. Claro. Ineco es la que va a hacer las nacionalizaciones y ya han nacionalizado a 620.000 y vamos a tener 2,5 millones. Yo creo que es muy importante, es muy importante recordar, porque ¿sabe lo que pasa? Que cuando estamos hablando de nazismo y comunismo y rápidamente nos empezamos a mover a ideologías que nos pueden gustar más o menos, pero que están dentro de un marco de convivencia en el que los grados de separación son relativamente diferentes. Y es muy importante recordar la diferencia entre el nazismo y el comunismo por una sencilla razón, que es el comunismo jamás ha evolucionado desde la idea original de Marx y no tiene en ningún sitio donde se va implementando. Se ha disfrazado bajo un nombre de Frente Amplio o de Sumar o de Patatín, siempre tienen un nombre distinto, etcétera. No ha evolucionado en nada con respecto a la posición que tenían en la Segunda República cuando aquí al lado encarcelaban a la gente en cárceles ilegales. No eran ilegales, las hacían ellos. ¿Por qué es esto tan importante? Y esto es importante ¿por qué? Porque el elemento mesiánico es clave.
No es lo mismo tener un líder autocrático que un líder mesiánico. Claro. Un líder autocrático puede ser alguien que está convencido de lo que hay que hacer y esto lo digo yo y bueno, por ahí vamos las cosas. Y otra cosa completamente es un líder mesiánico sí. que no solamente busca el poder, sino que lo que busca es eliminar a las personas físicas que existen, que no están de acuerdo con él. Y además, como es un líder mesiánico, incluso cuando cambia de opinión. De hecho, si lees a Rosenberg, uno de los elementos esenciales es la adhesión inquebrantable a una persona, ¿de acuerdo? Entonces es importante lo de crear una religión laica. Creas una religión laica en la que sustituyes a Dios por una figura mesiánica, y esa figura mesiánica es exactamente lo mismo que Satán para los satanistas. Y si te lees los principios de Aleister Crowley, pues evidentísimo. Entonces lo importante, una vez que nos damos cuenta de eso, es porque ese comunismo no se ha desarrollado. Lo que ha hecho ha sido disfrazarse, que es otra cosa completamente distinta. Porque como estamos viendo en Latinoamérica, lo que busca no busca el progreso, sino el control. Y esa diferenciación es absolutamente clave, y es absolutamente clave además tenerla en cuenta desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí, de nazismo y comunismo. ¿Por qué? Porque cuando haces estos análisis, pues a ti te ha pasado, yo he visto un vídeo tuyo, te dicen, no, hombre, es que el comunismo nunca se ha aplicado realmente. Claro. Las enseñanzas de Engels no se han aplicado. Eso lo dejo claro aquí. El marxismo nunca se ha aplicado realmente, por lo tanto no puedes criticar al comunismo. ¿Tú te imaginas a un nazi decir, hombre, es que las enseñanzas de Rosenberg nunca se aplicaron bien, entonces no me vaya usted a criticar la Alemania nazi? Deja que añada que además, Axel, y es algo que muchos decimos muchas veces, se compara lo mejor de un régimen con lo peor del otro para... O sea, pues es que el comunismo produce no sé qué, no sé cuántos, cuando no dejan de lado los millones de muertos que han dejado. Pero me interesaba tu respuesta, si tienes algo que añadir a lo que te han dicho, porque vengo con la pregunta incómoda. Quiero decir una cosa que es muy importante, porque el libro en realidad intenta contestar no solo la pregunta por qué el marxismo tiene tanta popularidad, o el comunismo, Stalin, el Che Guevara, todos los descerebrados que andan por la camiseta del Che Guevara por todas partes y son LGTB al mismo tiempo, y siendo que él los metía en campos de concentración, o sea, bueno, versus obviamente el nacionalsocialismo, pero la pregunta más fundamental es por qué cuando tú ves el régimen soviético y lo comparas con la Alemania nazi, son idénticos prácticamente en todos los elementos, como bien dijo María en la introducción, los elementos prácticos son idénticos. Entonces ahí tú tienes que decir, bueno, tiene que haber un vaso comunicante entre ambos para que los resultados sean iguales. Y eso está en las ideas. Marx, Engels y Lenin, y Marx y Engels, ¿no? Y Lenin se suma después, crean una ideología genocida. Genocida. Y yo tengo todas las citas textuales de Marx y Engels donde ellos llaman al exterminio de grupos completos de la población. Y Engels en particular dice, cito textual, guerra de exterminio contra los pueblos eslavos. Él propone el genocidio de todos los pueblos eslavos porque los considera una raza inferior y los considera reaccionarios a la revolución comunista. Y Marx dice que la única manera de llevar adelante la revolución comunista es con el terrorismo revolucionario que tiene que aplicarse para liquidar a toda la burguesía. Y la pelea que tienen con los socialistas utópicos es precisamente que ellos quieren haber descubierto esta ley científica, ¿no es cierto?, de la historia, donde es la lucha de clases armada y violenta, y lo dicen en el manifiesto. Marx y Engels dicen claramente en el manifiesto, nosotros no ocultamos que es la violencia el camino para lograr el objetivo que nosotros planteamos. No hay otro. Claro. Y eso implica exterminar a un sector completo de la población, que en este caso sería la burguesía, y en el caso de los nazis, que tenían la misma lógica, pero la historia de la humanidad era la lucha de razas, en la cosmovisión de Hitler, era obviamente la raza judía y la raza inferior que se opusieran. Entonces, es una ideología genocida en su ADN y de las ideas. No es que fue una mala interpretación o todo. Entonces, a mí me ha parecido siempre increíble que haya gente que no pueda contestar este tipo de argumentos idiotas, porque basta leer solo el manifiesto comunista, nada más, para ver las citas textuales de Engels y de Marx diciendo la violencia es el camino para lograr la revolución, la conciliación de la sociedad comunista. La violencia.
y el exterminio de la clase burguesa es innecesario. Entonces, o sea, y bueno, los nazis, ¿sabes tú? Son hasta menos explícitos. Claro. Es una cosa increíble. Sí. Son hasta menos explícitos en ese... Porque tú en el Mein Kampf puedes leer, obviamente, una cantidad de diatribas contra los judíos que son atroces, como también la puedes leer en el ensayo sobre la cuestión judía de Marx, Sí. que es tremendamente antisemita y que parte del Mein Kampf que parecen plagiadas del ensayo sobre la cuestión judía de Marx. Que por lo demás en ese mismo ensayo dice que los derechos humanos son un invento burgués para defender la propiedad privada y la explotación. Sí. Y que hay que deshacerse de los derechos Y esa humanos. es la palanca contra la burguesía. Claro, y hoy día la izquierda son los campeones de los derechos humanos, una cosa bastante curiosa, los que defienden a Marx. Entonces, la verdad es que vas a encontrar incluso menos declaraciones explícitas de que hay que exterminar a los judíos, al menos en la primera década del nazi. Bueno, ya está, Que- hasta prácticamente el Y año hasta casi la 41. guerra. Sí, Pero hacerlo lo hicieron. Sí. 41. La primera Los campos de concentración se hacen entrar a la guerra. ¿Tú sabes la diferencia que dicen, cuál es la diferencia entre un liberal y un marxista? Que el Sí. liberal ha leído a Marx. Ya. Es eso. Sí, Eso esa es diferencia, sí, exacto. Pero Deja- si me deja- permites una cosa que es muy Pero importante. cortita, porque solamente- tenemos un montón de preguntas Es muy del importante público. también recordar que cuando tienes el debate sobre nazismo y comunismo, que son exactamente lo mismo, los comunistas te dicen, no, porque los nazis mataron comunistas. Stalin también mató millones de comunistas, porque es una estrategia de poder, no tiene nada que ver con los principios ideológicos y con la estructura estatal, es una estrategia de poder. No, Eso me dijo Petro en el debate que tuve con él en Claro, Twitter. claro. De hecho, pero bueno, los bolcheviques purgaron a todos los A todos. mencheviques y después los stalinistas purgaron a todos los trotskistas. De hecho, hay una Y los pregunta... nazis en la noche de los cuchillos largos purgaron a miles de nazis. Deja que te diga, deja que te cuente y ahora vengo con la pregunta incómoda, pero primero, precisamente, Lucas Cabello Benavides dice: he participado, Axel, en diversos cursos de la FPP donde has señalado que el nazismo es de izquierdas. Esto, junto con mi madre, que es economista, lo hemos comentado muchas veces y hemos llegado a la conclusión de que a nivel económico es así, pero Hitler, persiguió a los comunistas y socialistas y después del incendio del Parlamento en 1933 fue peor, ya que culpó a la izquierda de esto. El nombre socialismo viene de ideas bases del partido nazi para atraer masas No. plasmadas en su libro Mein Kampf, Mi lucha. Los consideraba enemigos del Estado y siempre estuvo contra ellos. A nivel económico puede que no sea el mayor capitalista, pero en todo lo demás era de derecha como el nacionalismo, una característica que nunca ha tenido la izquierda. Pero es que es una... Lo Te que mando un pasa, saludo. yo no digo que el nazismo sea de izquierda. El eje relevante es si tú eres partidario del colectivismo o del individualismo. Totalitario, Entonces, es finalmente, totalitario. el nacionalismo es una forma de colectivismo. Y no hablo del patriotismo sano que quiere mantener las tradiciones de tu país y que no legalices a millones de inmigrantes que vienen y destrozan todo. Yo te lo digo como alemán, que es lo que hizo Merkel, fue un desastre civilizatorio. ¿Ya? Eso es otra cosa. Pero ya lo explica Hayek. Responde en Camino a Servidumbre esa misma pregunta. Y Hayek dice, claro, pero lo que pasa es que nazis y comunistas en Alemania se disputaban, dice, cito textual, el mismo tipo de mentalidad. Eso es. Y Goebbels hace propaganda específica en Berlín, en el órgano, ¿no?, de prensa del partido nazi, para atraer a jóvenes comunistas Claro. a sus filas. De hecho, Hayek también cuenta, era conocido, yo muestro los datos en el libro, ¿no? Era conocido como los comunistas se pasaban al partido nazi y los nazis se Sí. pasaban al Partido Comunista. Ahora, hubo un historiador alemán que hizo un trabajo impresionante, que se llama Jürgen Falter, Sí. 10 años estuvo estudiando las bases de registro del partido nazi, y llegó a la conclusión de que el 40% eran personas de clase obrera, Marxista. de los militantes de nazi. Y Hitler tiene una declaración donde dice, al principio el 90% de mi movimiento estaba integrado por gente izquierda, por comunistas. Eso lo dice Hitler, que no digamos que admiraba a los comunistas de manera bastante abierta. Entonces, la verdad es que disputaban el mismo espacio de poder, eso es, y tenían un elemento que sí es diferenciador, que esta cosa internacionalista que se entiende como una traición a la patria por parte de los nazis, ¿no? Versus los nazis con la cosa nacionalista de la tradición, de la raza, de todos esos elementos. Y ahí sí yo diría que hay una diferencia ideológica relevante, pero en esencia son formas de colectivismo con la misma raíz epistemológica y con la misma filosofía
colectivista y antiliberal capitalista. Vale. Es que, de Voy- hecho, perdón. eso que dice esta persona, con todo mi respeto, no tiene ningún sentido por varias razones. Razón número uno. Primero, dice, no, es que los nazis en realidad mantenían el capitalismo. No, señores, era un sistema de estatismo absoluto en el que la propiedad privada estaba completa y absolutamente subordinada a un sistema de leyes Social. que era completa y absolutamente ad hoc a lo que le interesase al partido. Número dos, y más importante de todo eso, siempre se habla, no es que los banqueros financiaron a los nazis y los banqueros financiaron a Lenin. Sí. ¡Qué tontería! ¿No? Pero lo más importante en toda esa diatriba es que es lo que está haciendo intelectualmente la persona que ha hecho la pregunta, que es Lucas. Lucas. Saludos, Lucas. Tú estás haciendo lo siguiente. Tú estás haciendo izquierda bueno, derecha malo en tu cabeza sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque llevas toda tu vida, como yo, como Esperanza y como Axel y María, escuchando que todo lo que es bueno viene de la izquierda y todo lo que es malo de la Es derecha. egoísta. En el momento en el que... Y lo único que te ha hecho pensar que los nazis eran de derechas y que los comunistas son de izquierdas no es nada de la ideología, ni siquiera de la estructura de Estado, ni siquiera de la estructura social. Lo único que te ha hecho pensar que uno es de izquierdas de otro es que se ha blanqueado a uno y se ha demonizado correctamente al otro. Vale. Y se ha blanqueado a uno. Que tú puedes tener, como me ha pasado a mí en Londres, que todavía me estoy recuperando, puedes tener una conferencia en la London School of Economics que se llame Recuperando a Stalin y las bondades que hizo. ¿Qué hacías allí, Dani? No, yo no estaba, Ah, vale. no estaba yo. Ah, sí. Pero puedes poner un cartel, sobre ¿Cómo una te conferencia- invitan a Recuperando a cosas, Stalin. Daniel? Tú pon un cartel recuperando a Hitler. No, pero primero yo no lo pondría Sí. jamás. Claro, Claro. nadie lo pondría. Yo no lo pondría jamás, pero Te crucifican. vuelvo a eso. Claro. Sí, Si sí. tú te lees al desorientado de Rosenberg, todo suena muy bien. Porque es una imbecilidad creada por un intelectual desde un onanismo intelectual en el que se presentan como dioses ante la evidencia de que no lo son. A ver, muy bien. Todos de acuerdo, muy bien. Ahora viene la pregunta incómoda y es cierto, estamos invadidos por una filosofía marxista que incluso si ha podido cooptar otros fines, etcétera, en realidad está ahí, o sea, una vicepresidenta del Gobierno de España, una candidata en la London School of Economics, te digo que tampoco me extraña después de la deriva de la London School of Economics. ¿Qué hemos hecho los liberales durante todo este tiempo teniendo esas bases filosóficas y esos autores tan buenos que no hemos logrado frenar, que no hemos logrado evitar y no vamos a caer en lo que hacen los otros de es que la gente vota mal, ¿no? No. Que somos muy pocos los que damos la batalla Así es. cultural. Que somos pocos. Eso, poquísimos. Los que La estamos batalla- aquí. ¿Y por qué, que y por están qué ahí. somos pocos? Es decir, Y- explicadme qué es lo que pasa. Mira, a mí el caso que más me preocupa es Estados Unidos, porque cuando tú ves la configuración ideológica de la universidad, y esto está medido por números, ha pasado de ser relativamente equilibrada hace 40, 50 años a ser absolutamente hegemonizada por la izquierda radical. Y cuando hablo de la izquierda radical, me refiero a personas que han seguido una epistemología, digamos, neomarxista o postmarxista, que son todas estas personas con el postmodernismo francés, que está destruyendo la civilización occidental. ¿Las personas Es lo que con está qué? destruyendo Occidente. Posmodernismo. El postmodernismo. El postmodernismo, que es una derivada de las tantas del marxismo. Bueno, el postmodernismo, yo creo que nuestra civilización está en crisis. Y el postmodernismo es una de las razones por las cuales nuestra civilización está en crisis. Y parte en las universidades. Se la han tomado en Europa y se la han tomado en todos lados. Ahora, ¿por qué? Tú dices, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Déjame que añada una cosita, porque te estaba mirando a ti y no porque no me interese vuestra opinión, que me interesa, porque tú y yo nos conocemos desde hace años y yo he visto cómo tú, dirigiendo la Fundación para el Progreso, se ha logrado que haya ministros de la Fundación para el Sí. Progreso con las ideas súper claras, grandes analistas, ministros en el gobierno. Y sin embargo, después viene Boric. Bueno, Bueno, no. pero ahora ya no está Boric. Sí, es verdad. Ya lo sé. Pero te voy a Bueno, decir una cosa. por eso le han echado. El Porque presidente- sí han dado la batalla Sí, Sí, cultural. pero ha perdido, Ellos- han dado la batalla, pero perdió un gobierno y perdió un candidato. O sea, tuvisteis, teniendo una base filosófica muy fuerte y
un impacto mucho mayor que el que los liberales hemos tenido en España, que hemos tenido muy poco impacto, y ahí tenéis razón, vosotros en Chile sí tuvisteis mucho impacto y, de alguna manera, aquello se perdió, pregunto, se perdió, No, mira, cayó en el vacío, ¿qué es lo que tema, sucedió? el caso de Chile es interesante. Tuvimos el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo, ¿no? Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que fue el clímax, yo te diría, de las ideas de izquierda estatistas, socialistas, colectivistas, tuvo mayoría en el Parlamento. En ese momento no había voto obligatorio en Chile, se reintroduce después, y destroza la posibilidad de desarrollo. Entonces, cuando Piñera llega al gobierno prometiendo tiempos mejores y no le resulta, tenemos la crisis del año 2019, que, ojo, y aquí venimos de nuevo, la izquierda le trata de dar un golpe de Estado a Piñera para sacarlo por la fuerza. Eso lo dice el mismo Sebastián Piñera. Claro. A mí me trataron de dar un golpe de Estado. Pero Tenían si lo preparado... hicieron las 40 estaciones de Y claro, metro que volaron a la vez, con ayuda de y va Venezuela. Piñera y dice Que es el que es descontento. una explosión social de descontento. Bueno, Eso. bueno, pero también dijo que Pero ¿cómo puedes pensar? enfrentábamos un enemigo muy poderoso. También lo dijo. Sí, pero Ahora, eso no se, no- yo tengo muchas críticas con el presidente Piñera y yo se las decía porque a veces conversábamos, y que en paz que descanse. en paz descanse. Pero el asunto es que le tratan de dar un golpe de Estado. Tenían preparadas las masas para marchar sobre el Palacio de la Eso Moneda. es. A un presidente, a marchar 200, 300 personas, el presidente sobre la moneda para tomarse el Palacio de la Moneda. Y querían utilizar el Instituto de Derechos Humanos de Chile para justificar que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esto lo dijo el presidente, que es una persona de izquierda, socialdemócrata, para justificar la deposición del presidente Piñera y la toma del poder por la fuerza. Eso fue en Chile el año 2019. Esa es la izquierda. No ha cambiado Eso la es. izquierda. Es la misma escoria totalitaria que tuvimos el siglo pasado. Es exactamente lo mismo que tuvimos con Salvador Allende. ¿Dónde Es lo estaban mismo los de Chávez. liberales? Eso es. Bueno, los liberales, yo al menos, estuve defendiendo la decisión del presidente Piñera de sacar a los perseguido. militares a la calle, Claro. y por eso me atacaron 10 encapuchados dando una Hombre, conferencia en Suiza. claro. 10 encapuchados, de los cuales había 3 de Antifa Suiza, que es un grupo terrorista, deberían estar todos en la cárcel. ¿Ah? Me atacaron a mí, además de las amenazas de muerte y todas esas cosas, por defender esa decisión del presidente. Fue casi el único que la defendió. Cierto. El único. Ahora, militares salieron sin atribuciones para poder reprimir a los delincuentes que estaban. Entonces, Claro. ¿y eso por qué? Porque el mismo presidente Piñera, en su gobierno anterior, tampoco había sido respetuoso de la palabra empeñada con ellos, y entonces se sentían traicionados por el presidente Piñera. Esa es la verdad. No lo había hablado contigo. Y le pero termina sí. entregando la Constitución a la izquierda, que era lo que la izquierda quería. Claro. Exacto. ¿Ya? Y entonces, como son tan astutos en manejar con el 90% de los periodistas del lado de la izquierda y la izquierda extrema, manejando los medios de comunicación, tuviste un 80% que en el referéndum de entrada en Chile votó a favor de hacer una nueva constitución. Pero luego el 4 de septiembre. Y luego cuando se dieron cuenta que lo que querían Dieron era, la batalla cultural. era establecer una... Claro. No, vino. Era Claro. establecer una... Claro, vino. Pero vino, lo la veníamos dando de antes, pero cuando se empezó a quedar en evidencia lo que la izquierda buscaba en esa convención constituyente, que era crear un sistema chavista en el país, Bueno, Y eso es. la gente, la verdad que se fue completamente en contra, y no solo eso, tomó nuestros diagnósticos y ahora tenemos el primer presidente de derecha, tal vez en la historia de Chile, pero pro mercado, porque yo diría que Sebastián Piñera era socialdemócrata, Sebastián Piñera Claro. no era una persona de derecha. ¿ya? No. De derecha como entendemos, no sé, a un Milei, por ejemplo. era ¿ya? un empresario exitoso. Sí. Pero con valores muy de la democracia cristiana Claro, chilena, su eso, padre había sido exacto. demócrata cristiano, siempre la democracia tu cristiana... hermano Pepe, sí. Ese es distinto. Un crack. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Ahora lo tenemos, pero porque ganamos esa batalla cultural y hoy día de nuevo ministro de la Fundación para el Progreso, gente que está Lo en sé, el lo gobierno sé. y trabajando. Les sigo. Ahora es difícil gobernar, pero por lo menos ahora estamos achicando el Estado, estamos bajando gasto público, estamos bajando impuestos, Claro. estamos endureciendo la mano con la seguridad pública. En Chile se fue realmente Porque al no se tacho de la apoyó a basura. los carabinieri. Y porque hubo todo un proyecto para destruir la moral de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, porque esa es la clave para que ellos no puedan reaccionar y tú puedes tener a los grupos de choque en las calles instalando su dictadura después. Que vienen del futuro. Todavía, lo que estés todavía están escuchando. atacando en las universidades a Javiera Rodríguez, diputada, Claro. que defiende a los carabineros y la atacan físicamente, quiero decir. Sí, Scratch y tal. que ahora es diputada. Entonces, yo te diría que, bueno, en Chile y Argentina la batalla cultural, por ahora, porque esto nunca es definitivo, la tenemos ganada. La izquierda ya no le quedan temas. Dice que hay que subir el impuesto a los ricos y todo el mundo les dice no, pero sin ninguna posibilidad de subir el impuesto a los ricos. Queremos bajar impuestos. Eso no. Y así sucesivamente. Entonces, no hay que confiarse, pero como te digo,
Yo creo que Occidente hoy, Europa, Estados Unidos, están en un problema muy, muy grave producto de la descomposición de las instituciones de nuestra civilización. Quiero dar las gracias a Daniel Lacalle, Esperanza Aguirre y sobre todo a Axel Kaiser y felicitarle por el libro y muchas gracias a todos ustedes en esta sala, en la otra y en casa.